¿Qué quiere decir? Yo no lo entiendo, porque se dice el titular, dirigentes del PP critican la política de comunicación elegida por Rajoy. Yo no sé si son comunicación por teléfono, las comunicaciones, que es por teléfono, por carretera, por trenes, es que no sé a qué se refiere la comunicación. Critican la política de comunicación elegida por Rajoy. Si es elegida es porque tenía varias. Si no, ¿cómo va a elegir si es una sola? Pues ¿qué otra hemos conocido del PP? Ninguna, ¿verdad? Bueno, pues este es el lenguaje del primer periódico que presume de intelectual en España, El País. Este lenguaje. Dice, para aclararlo, insatisfacción dentro del partido por la elección de portavoces. Como ha dicho elegida por Rajoy, adivino, porque hay que adivinarlo, que si es los dirigentes del PP critican la política de comunicaciones elegida por Rajoy, y después dice insatisfacción dentro del partido por la elección de los portavoces, ya no, por fin sabemos lo que elige Rajoy, que política de comunicación significa política de portavoces. ¿Y qué es política de portavoces? La elección de los portavoces le llama política. Un presidente del gobierno elige a un portavoz, eso es la política de comunicación. Porque ¿qué es lo que comunica un portavoz? No es la voz, no alza la voz de Rajoy, no es que comunica, alza como un trueno la voz del partido. ¿Pero qué significa política de portavoces? Si eso no significa nada. Es que elige a una persona como portavoz para que hable en lugar del partido. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué no están contentos? Porque si se critica la política de comunicación elegida por Rajoy, ya no se está criticando a Rajoy. Sí, se le está diciendo no sabe elegir portavoces. Los portavoces que elige no nos gustan. Y por eso dice insatisfacción. Estamos insatisfechos porque no elige bien a los portavoces. Vamos a ver en qué consiste eso. Pues leyendo ya el texto, dice, son muchos los dirigentes que creen que las caras visibles, elegidas, como el portavoz Carlos Floriano o el diputado Pablo Casado, no son idóneos para competir con las caras visibles de los otros partidos en televisión. Amigos, allá el portavoz no es que tenga voz y la porta del jefe, no, es que tiene una cara mejor que la del jefe y le ponen en lugar del jefe, que es la cara de Rajoy, pues ponen la cara de Floriano o la de Pablo Casado. Desde luego que no son más bonitas, no son, serán igualmente feas, pero ¿qué significa este lenguaje? ¿No veis que estáis acostumbrados a que os tomen todos los días el pelo? Simplemente dándole nombres que parecen cultos a vaciedades ridículas, que a un portavoz es una persona que pone una cara, no la voz, sino que pone una cara a la mala cara de Rajoy, porque si no sería él el que diría lo que quiere decir. ¿Por qué tiene que utilizar a otro? Para no hablar tanto, para no desgastarse. Pero vamos a ver qué es lo que dice después. Dice que el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, pidió el lunes pasado que se expliquen bien las decisiones del PP, porque los ciudadanos no las comprenden, hay un problema. Uy, ¿qué? ¿Habéis visto, oye? Es decir, este genio, que es el que se considera el más serio y el más responsable, dice, literalmente, que se expliquen bien, dice, las decisiones del PP, que se expliquen bien, porque si los ciudadanos no las comprenden, hay un problema. ¿Pero cuál es el problema? ¿Que no lo comprendan? ¿O que no lo han explicado? ¿O que dicen algo que no tiene nada que ver con lo que querían decir? No, es una crítica al portavoz. ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que ver el portavoz con que si no se explican bien? Si no las comprenden. ¿Pero eso qué tiene que ver el portavoz? O una de dos. O el portavoz transmite literalmente lo que Rajoy quiere, o al día siguiente es destituido. Figuraros, cualquier portavoz que diga algo distinto de lo que Rajoy quiere que diga. ¿Qué dura? 24 horas, nada, imposible. Luego todo portavoz está sostenido todos los días por Rajoy. ¿Y ahora qué? No se atreven. Lo que está diciendo Núñez Feijóo es si no se comprenden las decisiones, hay un problema. Claro. ¿No habéis visto
al propio Cospedal continuamente, que es la principal portavoz, porque portavoz hay varios, y Cospedal no hay uno solo, Cospedal es la que más habla y la que más tonterías dice. Si acordaros lo de la indemnización diferida, eso es lo de menos. Si eso es lo de menos, comparado con las tonterías que dice cada vez que abre la boca. Es una de las mujeres más tontas que he visto en mi vida, porque no tiene la habilidad de hablar, ese don no lo tiene. Me gustará por otras cosas, que se vean, no por las que se oigan. No, aunque por lo menos que gustaría ver, pero que no gustaría oír. Bueno, eso sí, esta es la personalidad de esa mujer. Bien, sigamos. Incluso el de Extremadura, Monago, o incluso Esperanza Aguirre, repiten que el Ejecutivo de Rajoy tiene un problema. Y es que no saben explicarse. Y Camacho se suma. Sí, ahora ya lo recordaréis. ¿Cuántas veces habéis oído decir cuando alguien pierde, sea del PSOE o del PP, si no, hemos perdido porque no hemos sabido, no a causa de nuestra política, sino porque no hemos sabido explicarla. Nos falta pedagogía. ¿No os habéis oído esa palabra? Continuamente. ¿Qué nos falta pedagogía? Pedagogía, el pedagogo es un maestro que enseña a escribir, a sumar y un poco a hablar. ¿Pero qué le falta pedagogía porque no saben explicar? No, es que es inexplicable. Tienen que ocultar lo que hacen, porque si lo explicaran serían unos cínicos y no los votaría ni uno de los votos. No, los votan porque hablan como hablan, de tal manera que nadie los comprenda. Y solamente dicen, hace falta pedagogía cuando pierden. Dicen, no, es que no nos hemos explicado bien. Y se quedan tan tranquilos entre ellos. Desaparecen las voces críticas dentro del partido. Porque ya el jefe dice, no hemos sabido explicarnos. Ya están todos contentos. Como no han sabido explicarse, no hay que rectificar nada. El jefe sigue siendo jefe, el portavoz sigue siendo el portavoz, nada cambia. ¿Por qué? Pues porque ya está todo claro. Sigamos. Vamos a ver ahora, después de haber visto la brillantez del periodista del País, dice en la página 10, el fracaso andaluz provoca críticas en el PP por su plan de comunicación. Ya estamos otra vez con las carreteras, los ferrocarriles o las televisiones. Analistas, ¿de qué? Se llaman analistas. Culpan a las políticas, en plural, del gobierno, no a los portavoces. Es decir, lo contrario de lo que se ha dicho en primera página. Los analistas culpan a las políticas del gobierno, no a los portavoces del gobierno. Los dirigentes populares creen que la tendencia ha cambiado. Como no sabemos qué tendencia, no sabemos si la tendencia es que la culpa ya no la tienen los portavoces, sino los analistas, o no saben lo que es la tendencia que ha cambiado. Dirigentes populares creen que la tendencia ha cambiado. Antes los culpables eran los portavoces de las políticas del gobierno. Vamos a ver, ya estoy harto de verdad de repetir, y lo repetiré 1.000.000 de veces, porque si hay algo que no puedo soportar es la destrucción de la belleza y la precisión del idioma español, es que todo el mundo dice las políticas. No existe. En el idioma español no existen las políticas de un solo sujeto. Cada sujeto, persona, empresa, partido político, no tiene más que una política. No puede tener varias, eso es imposible. Porque la política es la síntesis de una pluralidad inmensa de medidas, resoluciones, acuerdos, directrices. Eso es plural, pero la política es singular, porque es la que realiza la síntesis. Si no, no habría un solo ciudadano que pudiera votar. Si las políticas son plurales, los ciudadanos estarían locos, diciendo voto, hombre, como son plurales, voto a este partido por esto, a este por esto, a este por esto. Dividirían el voto en tantos partidos como existan. No, cada partido tiene que realizar la síntesis de lo que él ordena, manda, dirige, pide, promete. Y esa síntesis se llama política. La política del PP, la política del PSOE, la política de España, exterior de España, la política financiera de Montoro, pero no las políticas financieras. Es imposible, porque si se refiere al presupuesto, no puede decir las políticas del presupuesto. No, el presupuesto obedece a una política.
que es la que premia, pues bien al ejército para gastar más en armas que en libros, o prevalece la educación sobre la curación y da más dinero a las universidades en proporción que a los hospitales. Es que no puede ser que se destroce no el idioma español, sino la comprensión, que entendamos el lenguaje de todo el que hable las políticas. Es un cateto ignorante que imita el idioma inglés. Y como en Inglaterra las políticas se emplean plural, porque en Inglaterra además hay varios términos que significan políticas. La policía también es la política, la polis. No, esto no lo soporto y lo digo una vez y lo repetiré más. Sois atrasados mentales. No tenéis precisión ni tenéis curiosidad. Queréis engañar hablando de políticas porque no tenéis ninguna, nada más que el oportunismo. Quien tiene una política sabe que no tiene más que una, que le pone una sola dirección a todas las medidas. O una dirección a favor de los ricos o a favor de los pobres, o a favor de las clases medias o a favor de la burguesía, o a favor del sindicato o a favor del partido. Una sola política. Si no, no se entiende nada. Claro, cuando en Cataluña se ve que hay un separatismo, ahí no hay duda ninguna. Es que tienen políticas separatistas. ¿Por qué habláis de políticas separatistas y no lo decís en plural? ¿Políticas separatistas tiene, por ejemplo, Esquerra? Un solo partido puede tener una pluralidad de políticas separatistas. Separatistas por sí sola o no, tal vez unida con Andorra. Es que no sabemos nada. Quien habla de políticas en plural es quien condena a toda la población que lea algo de política o que escuche la radio o la televisión a no saber nunca nada de lo que es la política. La política es el poder. Y los que hacen política es siempre para ocupar el poder o para echar del poder a otros. Y el que critica, por ejemplo, al PP desde el punto de vista de Podemos, Podemos no tiene más que una sola política. No puede tener varias políticas. Decir viva el ejército es incompatible con una política que sea antimilitarista. No puede decir que quiere ver al rey, ni puede decir que Botín no pertenece a la casta porque contribuye a la riqueza y hablar de castas para excluir a Emilio Botín de ellas. Es que no existe la pluralidad. En política no. Claro que existe pluralidad ¿de qué? De medios, de recursos, de resoluciones, de leyes, pero todas las leyes de un partido en el gobierno obedecen a la misma política. Si no es un caos, una contradicción, una falta de confianza en sí mismo, un no saber de lo que está haciendo. Es la destrucción de la política, del partido y en general. Con eso me basta, porque ya sé que los que escriben, siempre lo he sabido, pero los periodistas y los periódicos, desde que murió Franco, o un poco antes, sí, un poquito, unos días antes, desde entonces, ni un solo periódico español ha dicho nunca la verdad sobre nada. Todo es mentira. Yo desafiaría a quien quiera que me diga cualquier titular de cualquier periódico en cualquier día y yo le diré dónde está la mentira. Me gustaría rendir un humilde homenaje al escritor filólogo alemán Viktor Klemperer, que escribió un libro sensacional en el que estudia la tergiversación del lenguaje durante el Tercer Reich. El libro se llama La lengua del Tercer Reich, Viktor Klemperer, y solamente recomendarlo a nuestros oyentes. Y en ese libro lo que se dice es que el que tiene el poder sobre la lengua tiene el poder sobre el pensamiento.